Bienvenidos a Noticias 22, como siempre es un placer saludarlos, muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicano y qué honor compartir este espacio con mis queridos amigos Karen Rivera y Wilmansen Rodríguez. Muy buenas noches, hoy tenemos un miércoles muy internacional porque estará con nosotros Edgardo Bermejo y además la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez y comenzamos con la visión de los expertos de la gráfica europea, Wilmansen. Así es, se trata de una exposición magnífica en donde vamos a encontrar obras lo mismo de Rembrandt que de Lucas Cranach o de Alberto Durero, esto en el Museo Franz Mayer. Pues esta exposición, Grandes Maestros del Grabado Europeo, es una muestra que exhibe 96 obras de la colección Franz Mayer. De estas seleccionamos las que consideramos más oportunas por su calidad artística, por los temas que desarrollan y que nos ayudarán a contar cómo los grabadores a sí mismos a lo largo de los siglos XVI, XVII se mostraron como artistas intelectuales, cómo ellos mismos tuvieron de alguna manera que abrirse camino en un mundo dominado artísticamente por la pintura, la escultura, la arquitectura y sobre todo lograr independizarse de los pintores. La exposición está conformada por 6 núcleos y es una muy buena invitación para poder apreciar obras artísticas que van de aproximadamente 1490 hasta 1690. Podemos encontrar obras de artistas emblemáticos de la colección Franz Mayer como Albrecht Dürer, Rembrandt, Lucas Cranach, Lucas van Leyden, es decir, hay una muy buena gama de artistas y también de temas muy variados. El grabado en sí, podemos decir, tiene esta etapa de oro, por llamarlo de alguna manera, de la mano del desarrollo de la imprenta. Los núcleos, además de los en los que quedó dividida la exposición, pues nos permiten conocer, en primer lugar, cuáles fueron las técnicas. Un segundo núcleo nos permite conocer cómo los grabadores empezaron a retratarse a sí mismos y autorretratarse en un intento de posicionarse socialmente, de encontrar un reconocimiento y un prestigio social. Un tercer núcleo está dedicado a cómo concibieron y cómo representaron ellos la liberalidad de su arte. Un cuarto núcleo está dedicado a las aportaciones que hicieron los artistas neerlandeses principalmente. El paisaje, los tipos sociales y la estampa de género, las escenas de la vida cotidiana. El quinto núcleo está dedicado a la concepción de la historia, el tiempo. Y finalmente, la exposición termina con un espacio dedicado a la emblemática, un género que oscila entre la imagen y la literatura. Tenemos expuestos ejemplares que son verdaderas joyas bibliográficas que salieron de la biblioteca de aquí del propio museo. Entre ellos, pues vale mucho la pena destacar la presencia de incunables. Tenemos la crónica de Nuremberg con uno de los grabados de mayor tamaño de la exposición. Bueno, pues ahí está la propuesta del Franz Mayer, ahora una colección que precisamente Franz Mayer reunió en la primera mitad del siglo XX y que tiene parte de la historia del grabado y no solo de la historia de la religión, sino de la historia de diferentes países que se han reflejado a través de estos trazos. Así es, bueno, estamos hablando de grandes artistas. El caso de Alberto Durero, que su trazo también se ha convertido en un referente del arte, que ha logrado influir en personajes tan importantes y de muchos siglos posteriores como Otto Dix, en ese famoso autorretrato, y también algunas obras fundamentales de Rembrandt y de Lucas Cranach. De hecho, de Cranach también hay algunos grabados que podemos encontrar en el Museo de San Carlos que son fascinantes. Es una gran colección, una propuesta que no hay que perderse. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos al sur? Aquí está el sur, en el estado de Tabasco. Dieron inicio las jornadas pellicerianas. Hoy por la mañana, la Secretaría de Cultura de Tabasco inauguró Jornadas Pellicerianas, Encuentro de Poesía 2020, con la presencia del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y la secretaria de Cultura del Estado, Yolanda Osuna Huerta. Con motivo de recordar al poeta de América, Carlos Pellicer, se ofrecerán conferencias, lecturas de obras, exposiciones y mesas redondas para la comunidad tabasqueña. Las jornadas pellicerianas mantienen hoy, como en sus inicios, la misión de ser este espacio ideal para fortalecer nuestra cultura
mediante un diálogo fecundo entre escritores y poetas de México y Tabasco. En Tabasco queremos y trabajamos porque la política cultural cobre un nuevo auge. De la mano del gobernador, Adán Augusto López Hernández, hemos trazado la ruta para que la articulación efectiva de bienes y servicios culturales fortalezca el capital social de nuestra entidad. Con la intención de intercambiar capacitaciones, ofrecer cursos y diplomados, el Colegio de San Luis y la Secretaría de Cultura de Tabasco firmaron un convenio de colaboración y coordinación durante la inauguración del encuentro. Hemos hecho un esfuerzo para que cada día nuestras jornadas pellicerianas sean mejores. Por ejemplo, pues es la primera vez que vamos a estar en varios municipios. Estas jornadas se van a desarrollar en Paraíso, en Centla, en Nacajuca, en Emiliano Zapata, en Jalapa, en Comalcalco, en Cunduacán. Dentro de las diversas actividades que vestirán este encuentro, se contará con la presencia de alrededor de 80 poetas de toda la República Mexicana. Además, se desarrollarán diversas acciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Durante el inicio de esta jornada, aprovecharon para homenajear al distinguido poeta Francisco Hernández por su contribución al mundo de las letras. Me parece que hay una conexión muy clara entre el poeta Eduardo Lizalde, quien fue homenajeado el año pasado dentro de estas jornadas, y el poeta Francisco Hernández, a quien con todo gusto, con un gran placer, con gran admiración, celebramos en esta ocasión. Y creo encontrar este puente entre ambos, porque cada uno en la generación en la que crecieron, en la generación en la que desarrollaron y siguen desarrollando su obra poética, han dejado una huella muy importante, no solamente en la poesía del orbe de nuestra lengua, sino también en cada uno de nosotros. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Muchas gracias al Sistema Hermano de Televisión Tabasqueña, quien nos hace llegar estas imágenes y por supuesto nos apoyará con la cobertura completa de estas jornadas pellicerianas. Bueno, pues hablando a propósito de Tabasco, allá se encuentra nuestro querido Ernesto Lumbreras, quien recientemente, bueno, pues fue ganador del Premio Mazatlán 2020 por su libro Un acueducto infinitesimal. Hoy tenemos un enlace telefónico desde Tabasco. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches desde acá, desde Grijalva, les mando un abrazo. Pues un abrazo para ti, porque ¿cómo te sientes después de haber sido merecedor con este libro bellísimo dedicado a Ramón López Velarde del Premio Mazatlán? Pues me alegra muy especialmente para constatar que el legado de Ramón López Velarde sigue interesando a las nuevas generaciones, que un estudio, un ensayo sobre la vida y la obra de este poeta, que ha sido leído a veces de manera equívoca y superficial, pero que es un peso pesado, no solamente de la literatura mexicana, sino de la literatura en general, pues sigue interesando ya en la víspera de su centenario por su muerte en el 21. En este libro haces un acercamiento a la obra de Ramón López Velarde de una manera distinta a la que no se había hecho antes. Muestras los diferentes rostros de este poeta, el rostro del enamorado, el rostro del servidor público, el rostro del escritor. Háblanos un poco sobre estas facetas que nos presentas, Ernesto. Pues mira, tuve la fortuna de tener como editores a dos cómplices de la obra del Zacatecano, y levantamos una edición iconográfica que el contexto cronológico son los 9 años de Ramón López Velarde en la ciudad, sus 9 últimos años de este poeta que muere a los 33 años, y efectivamente me interesaba dar cuenta del paisaje, de la logósfera que cobijó a veces a contracorriente a este poeta que llega
a los 23 años con un título de abogado y una carpeta con los poemas que habrán de sumarse a otros para constituir la sangre devota. Entonces está el personaje público, bajo perfil de funcionario público, el intelectual, el enamorado, el cabeza de familia después de perder a su padre, que llega a la Ciudad de México a instalarse en un departamentito de la entonces Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, hoy de la Casa del Poeta. Una última pregunta, Ernesto. Tú decías hace un momento un poeta no del todo bien entendido o leído tal vez en los últimos años. Y estamos hablando de un personaje que al igual de Amado Nervo les toca un cambio de generación. Comienzan a escribir en el siglo XIX, generan otro tipo de literatura ya en el siglo XX. Les toca el fin del modernismo, también les toca algo que está ocurriendo en el país y que sus dos literaturas se convierten en signos distintivos de esto que hoy llamamos México. Tal vez Amado Nervo un poco más famoso que López Velarde, pero López Velarde creando un poema fundamental para entender ese país que estaba naciendo durante la Revolución. ¿Cómo ves a un siglo de distancia de la presencia de estos grandes escritores y que definieron lo que es México hoy? ¿Cómo los ves, cómo los lees hoy? Sí, Ramón López Velarde es una conciencia poética, pero también es una conciencia moral, una conciencia de lo nacional. Sus coordenadas históricas, sus encrucijadas, las lecturas que da a esas encrucijadas, algunos textos como Novedad de la Patria o ese poema, el más popular de Ramón López Velarde, La Suave Patria, nos sirven no para buscar respuestas, es de algún modo una lectura de un oráculo, acercarnos a ciertos poemas de Ramón López Velarde, tanto a las prosas como propiamente a los poemas, ¿no? Ahí aparece un México que no es una añoranza, sino es una suerte de permanente profecía, ¿no? Esa es la visión del poeta según Rimbaud. Y Ramón López Velarde a veces se me antoja leerlo eso como un talismán, como un oráculo, como una conciencia moral, como una conciencia poética. Entonces, bueno, se acerca este 2021 con muchas efemérides, y creo que la efeméride de la muerte del poeta, la publicación de La Suave Patria, nos va a permitir leerlo con nuevos ojos. Pues Ernesto, celebramos no solo este reconocimiento y nos sumamos, por supuesto, con un abrazo para tu trabajo, pero agradecemos sobre todo este rescate y esta reivindicación de la figura de uno de los poetas fundamentales de nuestra tierra, y gracias también por acompañarnos esta noche en Noticias 22. Ha sido un placer. Saludos, abrazos para todos. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí está la invitación, insistimos, lo decíamos el día de ayer, no solo a leer el trabajo de Ernesto Lumbreras, sino también toda la vida que nos comparte de Ramón López Velarde en esta gran obra. Y esta publicación, Acueducto Infinitesimal, en verdad es un libro bello por donde se le vea, en su contenido, en su edición y por supuesto en la forma en la que nos comparte esa vida de Ramón López Velarde. Me gusta la idea de ver a Ramón López Velarde como la conciencia nacional, ¿no? Regresemos a ella. Y bueno, pasando a otros temas, ya se anunciaron las 20 candidaturas por categoría para la 7ª edición de los Premios Platino. Los premios Platino se renuevan y se fortalecen en su 7ª edición. Por tercer año consecutivo se realizarán en la Riviera Maya. También cambian de nombre a Premios Platino Xcaret con la intención de que este paradisíaco lugar del Caribe mexicano sea su sede permanente. Estamos trabajando y peleando para que sea institucionalizado y que logremos tenerlo los mexicanos en este lugar paradisíaco hermoso que tenemos en la Riviera Maya, que es Xcaret, y que sea ya institucional de los mexicanos. Una semana antes de los premios se realizará un foro de industria en el que participan 30 países, 700 profesionales de la industria audiovisual, 300 productores y 80 compradores. El año pasado creamos por primera vez un encuentro con la industria. Desde entonces hemos trabajado en esta iniciativa que ha evolucionado hasta convertirse en Platino Industria, otra de las grandes novedades de esta edición. Seleccionados por México Después de un largo proceso, hoy también se dieron a conocer las 20 películas preseleccionadas por categoría. México figura en cada una de ellas con cintas como La Camarista, Olimpia, Chico Arotes, Las Niñas Bien, El Sueño del Maracame,
Belzebut y El complot mongol. Y en el apartado de series con El juego de las llaves, Hernán, Monarca y La casa de las flores. Además se suman 2 nuevas categorías, actor y actriz de reparto de serie o miniserie. Si bien el panorama luce prometedor para México, hay otras propuestas que llegan más fuertes, como El cuento de las comadrejas y La odisea de los giles, ambas producciones de Argentina a España. Y por supuesto la gran favorita de la gala, la película española Dolor y Gloria del director Pedro Almodóvar. Noticias 22, Julio López. Por supuesto, ya también les tendremos los pormenores de este encuentro cinematográfico y rapidísimo lo que sucedió esta mañana. Se llevó a cabo la Junta de Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México. La violencia, uno de los temas fundamentales. Así es, fue un encuentro de muchas horas, se duró bastante y hace unos instantes todavía estaba celebrándose. Nosotros queremos compartir un fragmento de lo mucho que se discutió en palabras de Pedro Salazar, quien está al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también es copresidente de la Comisión Legislativa Universitaria. Con estos testimonios nos vamos a una pausa. Un rechazo absoluto, claro, contundente desde nuestro Estatuto General a todas las formas de violencia y en particular a la violencia de género. Quiero decir que se trata de modificaciones estructurales, de gran calado, sensibles a las voces que reclaman acciones concretas para problemas reales. Su valor es sin duda normativo, pero también tiene una dimensión simbólica y tiene efectos prácticos. Se trata de decir no a la violencia en la universidad y se trata de decir no en particular a la violencia de género y se trata de considerar todas las formas de violencia como una falta grave al interior de nuestra universidad. Estamos de vuelta en Noticias 22 y les platicamos que en el Teatro El Milagro conmemoraron los 80 años de vida del escenógrafo Alejandro Luna. Así, de pie, con aplausos que reconocen la contribución que ha aportado a su gremio, con el cariño de las personas con las que ha trabajado, con el agradecimiento de las generaciones que ha forjado. Así inició el homenaje al escenógrafo Alejandro Luna, con motivo de sus 80 años de vida, muchos de los cuales ha dedicado al teatro. Homenaje realizado en el Teatro El Milagro. Un atractivo grande actuar y hacer escenografía y vivir el teatro, pues a partir de los 18, 20 años. Lo que me tocaba hacer, digo, me gusta el teatro, quería dedicarme a eso y me dediqué a eso. Sigo dedicado a eso y pues uno crece y pasa el tiempo y estos son los resultados. La larga presencia de Alejandro Luna como creador de escena para múltiples montajes está fundada en un amplio conocimiento para el manejo del espacio que entiende en las 4 dimensiones del escenario y también en una quinta, que está en las butacas. Lo he vivido de los dos lados. Primero, básicamente, soy buen público. Me siento en la butaca y me llegan las cosas muy fuerte y muy directamente. Y las pocas veces que he actuado, es prodigioso sentarse ahí y comunicarse con un público. Sin embargo, la mayor parte de mi trabajo no consiste en eso, sino consiste en hacer escenografía, iluminación, alrededor de un actor que está proyectando eso al público. Personajes como Marina de Tavira, Patricia Bernal y Diego Luna, hijo del homenajeado, estuvieron presentes en la ceremonia, presidida por otros protagonistas del gremio, como Gabriel Pascal y David Holguín, al igual que generaciones de escenógrafos que el mismo Alejandro Luna ha forjado, como Jorge Ballina. Los 20 me cayeron viéndolo trabajar en las juntas con los directores, en ver cómo finalmente eso que decía en el video acababa corrigiendo, había una relación de iguales con el director, cosa que en otros países, creo que en México estamos acostumbrados a trabajar así con los directores,
En otros países el escenógrafo obedece al director y... Con sus múltiples perspectivas del teatro, Alejandro Luna habla del hecho escénico como una posibilidad de comunicación y de encuentro humano. Al escenógrafo que pone todas las condiciones necesarias de espacio, de luz para que eso suceda, es la comunicación directa entre seres humanos, muy privilegiada porque hay una selección del texto que refleja ideas concretas, momentos especiales, hacer sentir, eso es muy importante. Es un encuentro humano privilegiado el que se da en teatro, entre el arte del teatro y el público. Noticias 22, Víctor Gaspar. Continuamos aquí en Noticias 22 con una invitada muy especial. Recibimos aquí en el estudio a la nueva directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Amanda de la Garza. Amanda, bienvenida, un gusto que estés con nosotros aquí. Muchas gracias por la invitación, Weymansi. Un gusto para mí también. Y digo que una invitada muy especial porque si bien ahora la recibimos como directora del MUAC, es una persona con la que hemos tenido un constante vínculo al paso de los años, dado que has estado absolutamente cercana al crecimiento y el desarrollo de este espacio que ahora te toca dirigir. Amanda, tú que conoces al MUAC desde las entrañas, ¿cómo te sientes? ¿Qué posibilidades te brinda ahora al estar frente a este espacio? Bueno, antes que nada decir que estoy sumamente contenta, entusiasmada de este nuevo encargo que tengo frente al MUAC y a la Dirección General de Artes Visuales. El haber participado del proceso de consolidación del museo me permite entender en qué momento está actualmente el MUAC. El MUAC es un museo joven en realidad, cumplimos hace no mucho nuestro 10º aniversario. Sin embargo, es un museo que se ha logrado posicionar internacionalmente, localmente, que ha logrado establecer un diálogo con la sociedad sobre el arte contemporáneo. Entonces, en este momento ya de ser un referente, esto me permite entender hacia dónde más hay que llevar al museo, qué más podemos hacer. Es un museo en donde hemos visto, ahora que estamos justo con estas imágenes panorámicas del Centro Cultural Universitario, lo mencionábamos, lo platicábamos hace un momento, Amanda, ha sido muy importante que este museo esté en este contexto del Centro Cultural y me parece que ha enriquecido el diálogo con las diferentes expresiones artísticas, pero también con los diversos públicos. ¿Cómo hablarle? Si hay un reto mayúsculo, es en estos momentos de simplificación, en estos momentos de inmediatez, cómo tal vez una de las mayores responsabilidades de quienes apreciamos las actividades artísticas y culturales es capturar la atención, cómo atrapar la atención, cómo ofrecer lo mismo a Highway Way que exposiciones de archivo maravillosas como las que han presentado, ciclos de cine, ciclos de debate, mesas redondas, conferencias, un festival de cine contemporáneo que también se presenta en este espacio. ¿Cómo generar todos estos contenidos justamente en un momento en donde todo pasa tan rápido? Yo creo que parte de entender que hay diferentes públicos, que el público o los espectadores no es algo genérico, abstracto, sino tienen diferentes niveles de aproximación con el arte contemporáneo y con el arte en general. Entonces, una oferta diversa nos permite precisamente pues, tener diferentes opciones para los públicos que por primera vez van al museo, a un museo incluso, o que ven por primera vez una exposición de arte contemporáneo. Evidentemente surgen muchas dudas cuando ven las piezas en las exposiciones, pero al mismo tiempo el museo genera la posibilidad de que posteriormente ese público que va por primera vez al museo se convierta en un público asiduo. Por otro lado, también hay exposiciones que atienden a intereses temáticos de diferentes sectores, ¿no? Uno de ellos muy importante para nosotros es el de los jóvenes no solamente universitarios, sino un grupo poblacional que pues, es sumamente importante y que además es muy importante no nada más
porque van al museo o les interesa acercarse, digamos, a este tipo de expresiones culturales, sino porque son aquellos que les toca vivir en una sociedad sumamente compleja y con muchísimos retos y dificultades también. Y en ese sentido creemos que el arte contemporáneo, a través de lo que ofrece como experiencia estética, como experiencia intelectual también, permite transformaciones en el nivel subjetivo, es decir, transforma no nada más la conciencia, sino permite pensar, reflexionar, intuir y también disfrutar. Una última pregunta, Amanda. Graciela de la Torre ha hecho un trabajo maravilloso con este espacio, el MUAC, que entre los primeros retos era tener una colección en donde participó el querido y desaparecido Olivier Debois, y uno de los grandes retos era tener la colección y existir. Ya tiene 10 años el museo. En 10 años, ¿qué es lo que necesita hacer? Digamos, va a pasar a la secundaria. ¿Qué le toca hacer al museo? Al museo le toca en este momento exhibir mucho más su colección, iniciar una nueva etapa que va a ser muy importante para nosotros, que es coleccionar diseño moderno y contemporáneo en México, que eso implica completar también en términos históricos uno de los referentes en la construcción de la modernidad en México, que pues nuestra colección inicia en 1952 con la fundación de Ciudad Universitaria, del campus de Ciudad Universitaria, y en ese sentido el diseño moderno y posteriormente el diseño contemporáneo, pues forman parte, digamos, de este conjunto de disciplinas, y ese es el nuevo momento. Y queremos, por otro lado, avanzar y profundizar sobre algunas líneas de trabajo y sobre intereses temáticos que consideramos que son sumamente importantes. Y por otro lado, también creo que es el momento en el que el MUAC debe salir hacia la sociedad. ¿Qué significa esto? Tener toda una serie de proyectos, programas, que ya los tiene, pero queremos ir más allá, con aquellas facultades y escuelas que están fuera del campus de Ciudad Universitaria y que no tienen, digamos, ese acceso tan a la mano como quienes estudian en el campus de Ciudad Universitaria. Entonces, iremos hacia ahí. Perfecto, pues ya estaremos siguiendo esas propuestas, Amanda, y nos encontraremos en próximas ocasiones. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ya bien lo refieres, Güemansi, y muchas gracias, Amanda, porque al frente de esta Dirección de Artes Visuales de la UNAM no solo está el MUAC, son muchos recintos, y ya le pediremos a Amanda que nos vaya informando, por supuesto, para darle seguimiento y hacerle ruido aquí en Noticias 22. Y antes de ir a una pausa, queremos invitarlos a que no se pierdan Debate 22 con Kimberly Armengol, quien estará en compañía de Roberto de la Madrid y quien dará una mirada a lo más íntimo de Irán. Después, por supuesto, de Noticias 22, quédense aquí para continuar viendo Debate 22. Ya volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22. Próximamente en el Teatro de la Danza, el colectivo Unique Breakers expresará la individualidad del arte de danza urbana. Las expresiones dancísticas de la urbe se abren paso en los escenarios capitalinos. Durante el mes de febrero, el Teatro de la Danza será sede de la temporada de lo urbano a la escena danza de la metrópoli, en el que participan 3 destacadas agrupaciones de hip hop y breakdance. El colectivo Unique Breakers será el encargado de inaugurar esta fiesta del movimiento y el flow con su espectáculo No Enemies. Habíamos hecho nada más un fragmento que era como de 20 minutos y lo habíamos presentado en el Centro de las Artes de Guanajuato, y ese fragmento se fue expandiendo y se hizo de 50 minutos. Entonces eso es lo que van a estar viendo aquí en el Teatro de la Danza. Es una obra que habla sobre la transformación, ¿no? Y tomando la esencia del hip hop, ¿no? Que es paz, unidad, diversión, ¿no? Y amor. El tipo de movimiento que vamos a estar haciendo es uno principal, breaking o breakdance, ¿no? Mal llamado breakdance, pero decimos breaking, también popping, ¿no? Digamos, fusionando estas diferentes técnicas, ¿no? Y lo que es muy particular es algo que hacemos que se conoce como el cipher o el círculo, que es nuestro ritual, y van a poder adentrar hacia ese mundo, ¿no? Del círculo y cómo se va moviendo cada individuo, cómo se va expresando.
Con esta pieza, la agrupación exalta la esencia del hip hop y las transformaciones que se consiguen cuando se trabaja en colectividad, y la violencia a la paz, del caos a la unidad. Aunque sí bailamos específicamente breaking, tenemos también otras formaciones, ¿no? Nos hemos ido educando dancísticamente y eso es lo que de alguna manera, a nuestro grupo en especial, nos ha llevado a estas plataformas, ¿no? Que no nada más bailamos un estilo, sino somos un poco versátiles y eso nos ha ayudado a entender el escenario, ¿sí me entiendes? Entender todo ese trabajo profesional. Sí hacemos breaking y lo hacemos en las competencias y lo hacemos en las calles, pero también vemos otras posibilidades en donde podemos expresar nuestra individualidad, ¿no? Y nuestro arte, que es el arte urbano. Además de las funciones, esta temporada de danza urbana será complementada con clases gratuitas para los interesados en iniciarse en esta disciplina, así como conferencias, mesas redondas y la proyección de la película Planeta B-Boy. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Les queremos platicar ahora sobre el trabajo de un artista español que nos ha sorprendido, ha despertado el interés de varias personas alrededor del mundo. Un proyecto de investigación fotográfico de Xavi Bou ha invertido 8 años, ya se ha mostrado a nivel internacional. Por ejemplo, aquí en México sus obras analizaban el tema del movimiento desde una perspectiva muy original, basada en el vuelo de las aves. Su obra se expone ahora en Alemania por primera vez y para saber de qué se trata nos contactamos en este momento a Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal asociado Deutsche Welle. Y Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches, platícanos de qué va este proyecto. Un saludo muy especial para todos ustedes desde Berlín. Las obras del fotógrafo español Xavi Bou se exponen ahora en el Museo de Historia Natural de la ciudad alemana de Jena. Son el resultado de un proceso complejo en donde se combinan 3 elementos: el arte, la ciencia y la naturaleza. La fuente de inspiración para su trabajo son los efectos visuales que se generan a partir del vuelo de las aves. Con este proyecto quiere expresar e inmortalizar otro tipo de belleza del movimiento. A simple vista sus fotografías son abstractas, vemos grafismos en el cielo, dibujos que se parecen a trazos de tinta o de grafito. Pero lo cierto es que lo que vemos es algo mucho más fascinante. Es la huella que deja el trayecto del vuelo de los pájaros. Y ese es el punto de partida del trabajo de este artista. Valentina, ¿y ahora con qué novedades nos sorprende Xavi Bou? Como fotógrafo ha creado y desarrollado un nuevo lenguaje al que él llama ornitografía, un juego entre las palabras pájaro y escritura. Estas ornitografías las realiza usando la cronofotografía, una técnica del siglo XIX que dio origen a la imagen animada. Se necesita una larga cadena de fotografías para que con la unión de ellas se genere el efecto del movimiento. Este método antiguo lo combina con la más moderna tecnología digital. Las figuras que vemos son creadas a partir de bandadas de buitres o recorridos de gaviotas, por ejemplo, que luego son inmortalizadas en el plano. Una propuesta fascinante a nivel técnico. ¿Cuál es el secreto para lograr un efecto así? Para captar el trayecto de vuelo de una bandada de pájaros, él tiene que hacer entre 60 y 120 tomas por segundo. En la primera etapa del proyecto, en la cual Xavi Bou invirtió 5 años, utilizó su cámara de fotos. Después, para perfeccionar la técnica de la fotografía, se empleó cámaras de cine muy profesionales. Estas cámaras permiten llevar a cabo esta cantidad de tomas por segundo en alta resolución. En una sola fotografía hay captados varios segundos. Luego vuelca las imágenes en un programa de computadora. Esas impresiones tomadas en ese segundo las superpone en forma de capas para recrear así de manera completa ese trayecto de vuelo. Con esta serie de imágenes, Xavi Bou propone otra percepción del tiempo y logra hacer visible lo invisible. Con estas imágenes poéticas de Xavi Bou se despide Valentina Torrado desde los estudios de DW en Berlín. Muchas gracias, Valentina. No solo poéticas, inclusive hipnóticas. Estaremos en contacto la próxima semana y por lo pronto seguimos recorriendo el orbe en Diáspora Cultural.
Miércoles de Diáspora Cultural con Edgardo Bermejo, quien, bueno, ahora más allá de hablarnos de artistas que difunden la cultura mexicana en otros países, nos vas a hablar, Edgardo, del legado artístico que se encuentran en otros recintos museísticos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Edgardo, nos vamos a Suecia. Gracias, Karen. En efecto, solemos hablar aquí de los artistas, de presencia en el mundo de los artistas mexicanos, pero hay otra forma de la diáspora cultural que es el legado de nuestros artistas mexicanos que se encuentra de forma permanente en otros museos del mundo. Y hay uno en particular del que vamos a hablar el día de hoy, que es el Museo de los Bocetos en la ciudad del sur de Suecia, que se encuentra en Lund. Es el Museo de los Procesos Artísticos para el Arte Público, que es su nombre oficial, que por cierto nuestro querido Weymansi lo conoce muy bien. Bueno, este es un lugar singular y lo traigo a cuenta porque resulta que este museo ha sido nombrado el Museo del Año en Suecia en 2019 por la Asociación de Museos de Suecia, y pues es un acontecimiento importante porque una de las principales cosas que alberga este museo es la mayor colección en el mundo de bocetos de artistas mexicanos. Es un museo que se fundó en 1934, abrió sus puertas en el 41, piensa tú, es en plena Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Suecia se mantuvo neutral, logró mantenerse neutral en esos años de crudeza bélica, y su fundador, un historiador del arte y un profesor de la Universidad de Lund, el profesor Ragnar Josefsson, tenía una gran afición por el arte mexicano y lo fue coleccionando. No solo hay arte mexicano, por supuesto que hay la mayoría es arte sueco, pero también tienen de grandes artistas del siglo XX, de Henri Matisse, de Henry Moore. Pero lo que vamos a hablar hoy es de la colección de arte mexicano, porque, como decía yo, es la más grande del mundo y es algo que poco conocemos en México. Y es muy interesante, Edgardo, antes de que nos hables un poco más al respecto de estas piezas, es que es el primer museo que impulsó el resguardo del proceso creativo de una obra, es decir, por eso tienen los bocetos de estas piezas artísticas de pintores mexicanos, por ejemplo. Sí. Toda obra artística va dejando una huella, y la manera en que se llega a su trabajo final se va registrando, ya sea con un dibujo rápido a mano, con un boceto, con unos planos, con un modelo a escala de una escultura, e incluso con los procesos de investigación. De hecho, el arte conceptual, el arte contemporáneo, tiene mucho que ver con fijarse en los procesos y no solo en la parte final. Lo que vamos a ver a continuación es una serie de las piezas, de algunas de las piezas que son parte de este museo, y vamos a ir comentándolas aquí. Por ejemplo, vamos a ver si lo reconocen. Es nada menos que un boceto de las torres de satélite de Matthias Geritz, esto es del año, me parece, 61, ahí vemos a las torres. Vamos a ver si podemos continuar con las imágenes para compartirlas con los televidentes de otras de las figuras que están. Aquí, por ejemplo, es de nuevo Gorman, ¿lo reconoces? Es un boceto del mural de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional. Aquí lo vemos ya en su proceso final, uno de los grandes emblemas de nuestra ciudad y yo diría de nuestro arte del siglo XX. La pieza, digamos, más cotizada es un panel de Diego Rivera. Bueno, aquí me detengo. ¿Sabes qué es esto? Son las famosísimas, es el modelo a escala de la sombrilla que preside el patio del Museo de Antropología, que se lo debemos a Chávez Morado, ¿cierto? Gracias. Aquí lo vemos ya en su trabajo final. Esto es también un trabajo de los años 60. Decía yo que la obra más importante es un panel de 21 paneles que creó Diego Rivera para un mural en la Escuela de los Trabajadores de Nueva York en el 33, y uno de esos paneles forma parte de esta colección. Hay mucho más, pero digamos hay obras de Siqueiros, de Orozco, de Tamayo, de Geritz, de Carlos Mérida, y no solo se detienen en el arte del siglo XX, incluso la pieza más nueva que tienen de arte mexicano es de nuestro queridísimo artista tijuanense americano Marcos Ramírez R., que estuvo en el museo, que hizo una pieza para ellos, y yo creo que valdría muchísimo la pena, como tú me decías hace rato antes de salir, que tenemos que hacer algo con este museo, tenemos que establecer un diálogo. Justo ahora que acabo de ver a Amanda y que la felicitamos también, pues creo que el MUAC y el Museo de los Procesos Artísticos para el Arte Público de Lund podrían establecer un buen diálogo y quizá compartir algunas de sus colecciones, ¿no? Muy interesante, Edgardo, pensando, por ejemplo, en obras que ya no están, como este mural de Diego Rivera en Nueva York, por ejemplo, y que ahí está un boceto de
Ahí está el ¿no? boceto del hombre en su inicio de la crucijada, el creación, que claro. destruyó Rockefeller, Sí. por ejemplo. No, y bueno, ojalá se pueda gestionar que piezas como esas vengan, nos visiten y nosotros también podamos acercarnos a ellas. Y recordar, pues, que la impronta del arte mexicano es tan grande en el siglo XX que hay un museo en el sur de Suecia, desconocido por los mexicanos, pero que resguarda una de nuestras mayores colecciones de los procesos creativos del arte mexicano del siglo XX. Ricardo, muchísimas gracias de verdad por esta información. Gracias por acercarnos a la cultura mexicana que está en otros países también. Gracias, Karen. Rafael Güemansin. Bueno, ¿Qué debo tal? de decir que en una conversación que tuve con Edgardo hace 10 años, él me comentó sobre este museo. Muy escuetamente estábamos en una reunión y me lo dijo así de manera rápida y pasé un tiempo buscándolo hasta que di con el Esquizernas Museet en la ciudad de Lund, que se puede llegar en tren desde Copenhague o desde cualquier otra ciudad de Suecia. Pero también lo interesante es que Lund es un lugar en donde se encuentra la primera catedral del mundo nórdico, que fue creada por alguien que todos conocemos, Bluetooth, era un vikingo y estaba tratando de hacer ahí un vínculo para no entrar en guerra con los católicos, pero lo interesante de esa catedral es que es la única europea que no ha pasado por una guerra. Entonces es súper interesante porque a lo largo y ancho y dentro de esa catedral vamos a ver todos los momentos de la historia del arte y es una delicia para observarlo a través de la arquitectura. Un buen viaje ir allá, a este museo que tiene una sala dedicada a México. Pues ahí está la recomendación. Y para saber qué pasa en el mundo, los dejamos con esto antes de la pausa. A pocos días de la ceremonia de los premios César, cerca de 400 actores y directores galos acusaron a la Academia de las Artes y Técnicas del Cine en Francia por tener graves disfunciones, así como ser opaca y operar mediante un sistema elitista y cerrado. En una carta publicada en el diario Le Monde, los artistas exigieron una reforma profunda de la gobernanza de la institución encargada de organizar y otorgar los premios. La respuesta de la Academia fue inmediata. Se apresuró a pedir calma para que no se ponga en peligro el funcionamiento de la ceremonia 45 de los César y anunció que nombrará un mediador para poner en marcha todos los cambios prometidos. El Ministerio de Defensa de Suiza informó que investigará el presunto uso de la empresa Crypto AG para espiar las comunicaciones diplomáticas y militares en cerca de 120 países a favor de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y los servicios secretos alemanes. Según la información, la empresa comercializó miles de máquinas de encriptado a todo el mundo. Las naciones cifraron sus comunicaciones a través de dichas máquinas, sin saber que, posiblemente, Estados Unidos estaba recibiendo su información. El juez del Tribunal Supremo de Suiza, Nicolas Oberholzer, declaró que hará públicos los resultados de investigación en cerca de 4 meses. Después de un complicado camino, el Museo Nacional de Afganistán se convertirá en una realidad. Será realizado por el arquitecto español Antonio Foraster, quien firmó con el gobierno afgano el contrato de redacción del proyecto de construcción del edificio, el cual albergará más de 150,000 piezas de diferentes culturas, como Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Grecia, Roma, China, entre otras. A lo largo de 8 años, Foraster tuvo que trabajar para ganarse la confianza de autoridades y políticos que, en medio de diversos conflictos bélicos, cambiaron de parecer y se tuvo que empezar desde cero. Finalmente, comenzará a construirse el recinto y se prevé que la construcción terminará en un plazo de 2 o 3 años. El presupuesto es algo más de 32 millones de euros. Bueno, continuamos en Noticias 22 y ya está con nosotros Ileana Rodríguez Santibáñez, quien nos acompañará para hablar sobre Juan Guaidó y su regreso a Venezuela. Ileana, bienvenida. Bienvenidos al segmento de Visión Global y en este momento lo que vamos a analizar es justamente Venezuela. La semana pasada Trump tuvo una carambola durante 3 días donde hizo noticia con el caucus en Iowa, con el informe del Estado de la Unión y luego con la liberación del juicio del impeachment. Pero hoy tenemos a Venezuela. ¿Y por qué es importante Venezuela? Bueno, nosotros sabemos que Venezuela ha estado marcada por muchos periodos de dictadura, hasta que llega Chávez
y da un respiro a la sociedad venezolana para resolver su situación de pobreza, de inequidad. Sin embargo, Chávez es considerado como un líder que se perpetúa en el poder hasta su muerte, que interrumpe su cuarto periodo de gobierno. Lo sucede Maduro, y Maduro en las elecciones del 18 de mayo del 2018 es cuestionado duramente por la comunidad internacional en relación a que la mecánica de las elecciones no habían sido del todo transparente. Con esa acotación llega en el 2019 Juan Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional asume una presidencia interina que es reconocida por 55 países, entre ellos Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea. Llega Guaidó de una gira de 3 semanas fuera de Venezuela y es recibido más por abucheos que por gritos de júbilo. Se temía la detención de este líder de la oposición venezolana, cosa que no ocurre, pero sí pasa la detención de su tío, Juan José Márquez, que estuvo prácticamente, se dice, secuestrado por 24 horas y que ahora ha sido llevado ante un tribunal cuya defensa será a cargo del propio gobierno de Maduro, lo cual induce a muchas series de especulaciones respecto a si fue una detención ilegal, qué pasó durante su secuestro, etcétera. Pero esto un poco en torno a la figura de Guaidó, que el martes pasado hizo presencia en el informe del Estado de la Unión de Donald Trump, donde él calificó al mandatario venezolano como un dictador y como un tirano, cuyos días estaban contados. Pues bien, la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, que es una dependencia de gobierno del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con conexión con otras oficinas antiterroristas y de inteligencia financiera, sancionó a una aerolínea naviera Conviasa de Venezuela bajo la presunción de que esta aerolínea utiliza los vuelos para transportar a militares y a funcionarios del régimen de Maduro para hacer campañas en contra de Guaidó y, por supuesto, a favor de Maduro. Este es el clima que vive en este momento Venezuela, con inconformidad y con una serie de división y de polaridad al interior, donde parte del pueblo confía en Maduro, pero otra parte soporta y da su voto de confianza a Juan Guaidó. ¿Cuál es el escenario prospectivamente hablando? La posibilidad de una negociación entre la oposición y el gobierno oficialista, presionado por la comunidad internacional. No por nada, Davos también visitó el foro de Davos y se entrevistó con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. También dentro de todo este escenario, un gran escándalo es la presencia de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, que aterrizó en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en una escala hacia Turquía. Su pura presencia generó un escándalo de carácter diplomático, porque el año pasado la Unión Europea emitió diversas sanciones hacia Venezuela y particularmente a la presencia de Delcy Rodríguez como una violadora de derechos humanos. El hecho es que su pura presencia incomoda a la Unión Europea y que el representante de la Oficina de Transportes de España haya hecho contacto con Delcy Rodríguez violenta la sanción impuesta por la Unión Europea. Así es que veremos cómo el gobierno de Sánchez cubre o justifica por qué Abasolo se dirigió al aeropuerto, subió al avión donde venía Delcy Rodríguez y sostuvo una conversación que aún se ignora. Este es el panorama que está viviendo Venezuela y sus funcionarios públicos, pero que, repito, puede impulsar o empujar a una negociación cuya salida pueda ser por determinación del propio pueblo venezolano bajo unas nuevas elecciones. Una polarización muy interesante, Eliana, una reflexión fundamental para saber cómo se mueve esta visión global, y yo creo que queda
pero ni dibujado el título de tu sección, porque hablas de una polarización al interior de Venezuela, pero que tiene repercusiones y carambola 3 bandas en el ámbito internacional. Estamos hablando prácticamente 50 y tantos países, la mitad del mundo lo reconocen como líder, la otra lo reconocen como líder de oposición, como es el caso de España, y otros que se mantienen neutrales, lo cual también genera rispidez en las relaciones internacionales. Un tema que nos compete a todos. Claro, y hay que ver cómo funcionan mecanismos que han perdido cierta confianza por la comunidad internacional, como puede ser la Organización de Estados Americanos, que promovió justamente la Cumbre de Lima e impulsó el grupo de contacto para presionar un posible relevo en el gobierno de Venezuela. Entonces, hay que ver también el andamiaje internacional cómo responde a la altura de esta circunstancia. Muchas gracias, Ileana, pues estaremos al pendiente y también al pendiente de lo que pasó en las primarias allá en Estados Unidos, que se va a poner muy, muy interesante. Biden a la baja. Muchísimas gracias. Gracias, Ileana. Y gracias a ustedes. ¿Nos vamos? Nos vamos con Joaquín Sabina, que cumple 71 años, y bueno, nos despedimos con el postdata del año 2020. En sus palabras no son 71, son 61 los que cumplió, y lamentablemente los ha celebrado con una caída en el escenario que salió del lugar en ambulancia, en camilla. Esperemos que se recupere, pero bueno, feliz 61. Gracias. Un abrazo, hasta la próxima.